Hola, hoy aprenderemos acerca de la gestión de información secundaria y cómo diligenciar la matriz para las fichas bibliográficas. La sesión se encuentra dividida en 4 segmentos. En el primero de ellos revisaremos de dónde surgen las ideas de investigación. Luego abordaremos cuáles son los primeros pasos para poder gestionar nuestro proyecto de investigación. Como tercer punto, revisaremos algunas bases de datos públicas y privadas. Y para finalizar, orientaré cómo realizar el registro de la matriz bibliográfica. ¿De dónde surgen las ideas? Generalmente las ideas de investigación surgen de las necesidades de intervención que tenemos como profesionales en trabajo social. No obstante, durante nuestra formación nos vemos en la necesidad de gestionar ideas de investigación para poder dar respuesta al currículo de formación en donde se nos indica que debemos abordar un problema, en este caso de tipo cualitativo, para poder aprender cuestiones metodológicas. Por lo tanto, es importante revisar nuestros intereses para saber acerca de qué queremos investigar. Lo primero que debemos hacer es descubrir qué nos interesa. Para ello recomiendo que realice un ejercicio de introspección en el cual usted descubra sus intereses. ¿Qué es aquello que le inquieta? Recuerde sus intereses en la infancia, en la adolescencia, sus clases favoritas, las oportunidades que ha tenido, las dificultades. Es importante que revise en usted qué lo inquieta, qué lo moviliza día a día. Tenga en cuenta que la investigación cualitativa se centra en la comprensión del ser humano, es decir, en su subjetividad, en la forma como él o ella ve en el mundo. Esto lo haremos a través del lenguaje. ¿Estamos preparados para iniciar la búsqueda? Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos que debemos dar para iniciar nuestro proyecto de investigación? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pensar en aquello que nos llama la atención, nuestro interés. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa la formación en investigación de los trabajadores sociales. Yo identificaría como primera medida cuáles van a ser mis fuentes de información, teniendo en cuenta el contexto actual. De esa manera, empezaré a realizar un inventario de aquellas personas que puedan hablarme acerca de su experiencia en la formación en investigación en trabajo social. Empezaré a imaginar cómo será el acceso a ellos y a ellas. Voy a procurar a escribir acerca de lo que creo que quiero hacer. Sí, es importante empezar a garabatear nuestra idea, a escribirla, a materializarla. Una vez la he escrito, puedo iniciar acercándome a aquellas personas. Antes de ir a la literatura, es importante que haga un acercamiento a las personas y converse con ellas acerca de esta idea general sobre la cual yo tengo. Les puedo preguntar cómo ha sido su experiencia en investigación, cómo ha sido su formación, cómo se han sentido durante este tiempo, cuándo empezaron, qué percepción tienen hoy, qué idea tienen de la investigación. Esto me permitirá tener un listado de palabras claves o de ideas y poder reorganizar mejor mi idea. Una vez haga este paso, listo las palabras clave que me darán paso a la búsqueda de información. Entre las bases de datos públicas tenemos Redalyc, Cielo, Google Académico, Dialnet, tesis doctorales en red y los repositorios universitarios. En las bases de datos privadas contamos con JSTOR, Scopus y Web of Science como algunas que recomiendo para el curso de investigación. Si ustedes quieren, pueden revisar igual en la página de la universidad. En las bases de datos se encuentran más recursos electrónicos a los cuales pueden acceder. Adicional a lo anterior, quiero recomendar que visiten la página de Inteligo Repositorios y descarguen el software de Publish or Perish. Vamos a ver cómo gestionar información en estas bases de datos. Para las bases de datos privadas, por favor revisa los instructivos de la universidad con el fin de navegar en ellas en la página de la biblioteca. Iniciemos con Inteligo Repositorios. Inteligo Repositorios que nos va a generar un mapa de resúmenes sobre los conceptos que se relacionan con nuestro tema. Este puede ser el primer recurso con el cual nosotros iniciamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la caja de búsqueda. Aquí me está diciendo en qué bases de datos es que él va a revisar. Cielo, la referencia, Redalyc,
y otras que tiene ahí adicionales. Entonces yo, por ejemplo, quiero que Interlingo me ayude a buscar sobre mi tema, que es formación en investigación, ¿sí? Entonces yo puedo ubicarlo así, puedo ponerle algunos conectores como i, o en inglés como and, o ponerle algunos como or, ¿sí? Para el caso yo no pongo conectores y ubico formación, investigación y le voy a dar en qué idioma lo quiero buscar. Entonces acá le doy consultar y él me genera la búsqueda. Lo que aparece aquí es una red de conceptos. Los círculos más grandes muestran el mayor número de producción de conocimiento que existe sobre ese tema y los círculos que están cercanos a él es con qué tema se haya relacionado. Voy a hacer un acercamiento acá, entonces aquí me dice que por ejemplo la formación en investigación está muy relacionada también con formación docente y con desarrollo profesional, como podemos observar acá, se conecta con desarrollo profesional y vamos a ver y con formación del profesor. Entonces voy a darle clic sobre el nombre y él me va a arrojar un total de 108 artículos de los cuales yo puedo empezar a revisar si son pertinentes o no con mi proyecto de investigación. Entonces acá aparece el artículo y puedo acceder a él, ¿sí? Otro recurso que tenemos es Redalyc. Redalyc nos permite a nosotros acceder a todas las revistas que existen en Latinoamérica, pues la gran mayoría de ellas que vinculan sus artículos en este escenario. Entonces yo quiero nuevamente buscar sobre formación e investigación. Lo voy a ubicar así. A ver qué sale. Y él inicia la búsqueda. Yo puedo realizar cualquier filtro que quiera aplicarle, ¿no? Si quiero ubicar, por ejemplo, los artículos publicados en los últimos años, puedo ir seleccionando aquellos criterios de búsqueda que sean de mi interés. Entonces, inicio con la lectura, digamos que a mí me interesa este, que se encuentra acá. Le voy a dar clic y de inmediato él me permite acceder a este recurso, ¿sí? En ocasiones las plataformas se caen, pues es cuestión de tener un poco de paciencia y volver a hacer el ejercicio. Esta es cielo, entonces digamos que en este artículo yo encontré una palabra clave que puede ayudarme a conectar con mi tema. Entonces, digamos que en este me hablan algo acerca de pedagogía. Entonces yo ya me ubico acá y esa palabra clave pongo pedagogía e investigación, que son los temas que estoy trabajando, ¿sí? Al igual que en Redalyc, pues en cielo me aparece una lista de artículos y yo puedo ir seleccionando para acceder a cada uno de ellos, ¿sí? Asimismo, cuento con el buscador de Google Académico. Este buscador, adicional a brindarme la opción de acceder al documento, también me dice cuántas veces ha sido citado ese texto. Eso me sirve para saber y reconocer qué tan relevante es ese texto en la comunidad académica. Entonces, formación, digamos, e investigación. Y aquí puedo encontrar que, por ejemplo, querer no basta, deberes éticos en la práctica, formación e investigación, es un artículo que ha sido citado por 36 personas, es decir, 36 artículos lo han relacionado. Este artículo, formación en el campo de la tecnología, también me sirven. Esto es un ejemplo de lo que les decía ahora. Por ejemplo, mi tema es formación e investigación en trabajo social, pero me encontré de tecnología educativa. ¿Me sirve? Pues debo entrar a explorar, a ver qué datos me da o cómo me enseña cómo ese autor revisó el problema para que yo pueda mirar si puedo aplicar algunos de sus elementos. También tenemos a Dialnet. Entonces, Dialnet yo puedo buscar el tema que también estoy revisando de la misma manera, formación e investigación. Y le voy a dar buscar. Y aquí debo tener en cuenta que el buscador me indica cuáles son los que tengo acceso a un texto completo.
este resumen, este texto completo, existen algunos que no voy a tener acceso al texto completo. Entonces, tengo acceso al libro, pero por ejemplo en este no voy a tener acceso, sino tan solo al título del documento. Entonces, le doy al texto completo y aquí, al igual que en los anteriores, puedo acceder al documento. Otro recurso para gestionar información son los repositorios de las universidades. Entonces, en las universidades se han venido ubicando los documentos de trabajos de grado y de posgrado. Este es el de la universidad, el de la UIS. Yo podría, por ejemplo, acá ubicar en la búsqueda de trabajos de grado el tema que quiero y él me va a arrojar una serie de documentos que muy probablemente puedo descargar, algunos de mayor acceso que otros. Otro recurso con el que contamos se llama Publicar o Perecer. Este es un software que nos permite hacer análisis sobre los documentos que se han publicado para saber estos cuántas veces se han citado, es decir, me permite identificar publicaciones top. Este es un software gratuito, ustedes pueden ingresar acá, lo ponen en Google, hacen la búsqueda normal y aquí le pueden, dependiendo del sistema que tengan, pueden hacer la descarga, es supremamente liviano y no van a tener ningún problema. Acá lo encuentran y entonces vamos a verlo. Este es el software. Él me va a permitir mirar en estas bases que tengo aquí ubicadas qué tanto están citados o cuál es el conocimiento top que existe en ellos. Entonces, por ejemplo, Google Escolar. Entonces, en Google Escolar yo puedo ubicar acá docencia, que es el tema que estoy revisando. Y aquí le voy a dar buscar. Él me va a ubicar en este punto cuáles son los autores más citados en el tema de docencia. De esta manera yo puedo sentir mayor confianza a la hora de escoger o no un autor para referenciar en mi documento. Bien, entonces ya he identificado los artículos. Ahora quiero saber qué debo mirar en cada uno de ellos. Las fuentes. Existen diversas fuentes de conocimiento. Nosotros para el caso, con miras a construir el estado del arte y el referente teórico conceptual, vamos a tener una predilección por las fuentes de tipo académico, es decir, artículos derivados de procesos de investigación. Asimismo, nos servirán las tesis de pregrado y posgrado que estén publicadas en los repositorios institucionales. Una vez identificamos el documento, vamos a hacer una primera lectura para el proceso de selección. Lo primero que leemos es el resumen. En él vamos a identificar el qué estudia y el cómo lo estudia. Luego de ello nos vamos a ir a mirarle la bibliografía, a quiénes cita. Esto nos va a permitir a nosotros identificar autores. Una vez hemos identificado los autores que más se han citado en el texto, entonces procedemos a leer las conclusiones y a realizar el registro en la matriz de fichas bibliográficas. A medida que voy identificando autores, puedo irlos clasificando. Los autores académicos pueden clasificarse en tres: teóricos, analíticos y empíricos. Los empíricos son aquel grupo de autores que revisan mi tema particular en el contexto en el cual yo estoy estudiando. Los analíticos son aquellos a quienes mis empíricos generalmente citan más. Y los teóricos son aquellos referentes que utilizan los analíticos y los empíricos para explicar los problemas de la estructura social. Veamos un ejemplo. Yo estoy trabajando el tema de formación en investigación en trabajo social. Para ello, empecé la búsqueda por formación en investigación en trabajo social en Colombia. Encontré autores representativos como Marisol Valencia, Robert Salamanca y Sergio Tapiro. En la lectura que realicé de su producción intelectual, encontré que ellos generalmente citan a Marilda Yamamoto, a Carlos Montaño y a José Paulo Neto. Los utilizan para definir la formación en investigación. Una vez identifico estos autores, cuando yo voy a leer a Marilda Yamamoto, me doy cuenta que ella, para hacer sus análisis, se refiere a Marx y Lukács. Cuando yo voy a construir mi estado del arte, el estado del arte lo construyo generalmente con los empíricos y mi referente teórico conceptual lo construyo con mis teóricos y mis analíticos.
Es importante tener en cuenta que son diferentes los autores académicos a los autores institucionales. No es lo mismo una fuente académica como esta a una fuente institucional como por ejemplo la OMS y digamos la Corte Constitucional, que me está dando una definición sobre un tema indicado. Para poder realizar una clasificación de autores académicos debo leer mucho sobre mi tema, solo así podré categorizarlos y decir quién sería mi empírico, mi analítico y mi teórico. Nada está dicho, soy yo quien los va ubicando a partir de mi conocimiento del tema. Entonces acá tengo un artículo de investigación, uno de los que he descargado. Lo primero que dijimos entonces es revisar de este artículo qué ha investigado y cómo lo ha investigado. Entonces voy a leer primero el resumen. En el resumen el autor me dice que el objetivo es realizar una investigación cualitativa sobre la práctica y los practicantes de historia de una universidad particular en su formación docente inicial, en concreto sobre su desempeño profesional ejecutando el modelo colaborativo. En esta primera parte el autor ya me da pistas sobre su perspectiva teórica y también sobre los elementos que él está revisando. Entonces encuentro que la persona lo que va a hacer es estudiar la práctica y a los practicantes, ¿sí?, en su formación docente, y en el desempeño profesional, ¿sí? Son tres elementos que él va a revisar. ¿Qué es lo teórico que me habla? Él va a abordar el modelo colaborativo. Esto es sobre lo cual va a trabajar. Y esto es una parte de un resultado que el autor me dice. Entonces yo ya sé que para este autor el estudio de la formación docente lo hace a partir de la práctica, de la formación, del desempeño y teniendo en cuenta un modelo que es este que él va a estudiar. Entonces, como segundo punto, me voy a ir a la bibliografía. Claro, yo podría también iniciar leyendo la introducción y luego revisar. Lo que quiero hoy es que nos detengamos y hagamos rastreo de autores. A medida que yo voy leyendo este texto, el autor me va guiando y me va llevando por los autores. Entonces yo debo tener en cuenta a quiénes son las personas que él cita. Si él hablaba de formación y desempeño, entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo a alguien que habla de formación y desempeño. Puedo ir a leerlo también. Si la persona me hablaba de el aprendizaje, aquí lo tengo, el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, así puedo ir identificando algunos autores que esta persona está refiriendo. Luego de ello me dirijo a las conclusiones. En el apartado de conclusiones, entonces yo voy a encontrar que el autor va a hablar sobre los tres elementos que mencionó, o debería hablar sobre los tres elementos que mencionó al inicio en su resumen. Entonces, como encontramos, miren, él aquí nos va a hacer unas conclusiones teóricas, ¿sí? Va a hablar primero del modelo colaborativo, que era lo que él se proponía al inicio. Aquí nos va a hablar de cómo lo está haciendo. Mire, él aplicó unos instrumentos que permiten medir la competencia. Entonces, de entrada me está diciendo que es un estudio de tipo cuantitativo. Y aquí empieza a hacer conclusiones sobre los elementos que él analizó, ¿sí? Esto se relaciona con los objetivos directos del autor. Entonces, yo vengo a este punto y reviso aquellos elementos que concluye él en relación a los aspectos que indicó al inicio del texto. Una vez he revisado esto, determino si el artículo llama o no mi atención. Yo puedo continuar la lectura, es más, debo hacerla toda, pero digamos que este es como el primer filtro. Una vez usted ha realizado este filtro y encuentra que el artículo llama su atención, le da información relevante, entonces usted lo selecciona y se encuentra listo y lista para ubicarlo en su matriz de registro. Estamos entonces listos para realizar el registro. Las fichas bibliográficas. ¿Cómo construyo una buena ficha bibliográfica? Construir una ficha bibliográfica implica tener en cuenta la estructura del texto que quiero analizar. Para el caso vamos a revisar artículos de investigación. Generalmente estos se encuentran compuestos por un resumen, una introducción, en donde vienen el problema, los referentes teóricos. Luego de ello los autores tienden a decir cuál fue su metodología.
Después presentan sus resultados o hallazgos y para finalizar concluyen. Para el curso hemos creado una matriz de fichas bibliográficas. Vamos a ver cómo realizar el registro. Este es el artículo que he seleccionado y sobre el cual voy a empezar a hacer el registro. Para ello voy a crear en mi unidad de Drive una carpeta del proyecto de cualitativa y dentro de ella una subcarpeta en la cual voy a ir agregando mis artículos. Si este es el artículo que yo he escogido, lo voy a guardar en este lugar y luego de ello voy a dirigirme a mi unidad y lo voy a ubicar. Esto me permite que mi compañero o compañera sepa qué artículo ya he revisado, ¿sí? Entonces acá lo voy a ubicar. Bien. Esta es la matriz del estado del arte. Esta la pueden encontrar en nuestro blog. Ustedes también la pueden ubicar en su Drive, en esta parte, para que sus compañeros puedan trabajar sobre la misma y así tener un registro de las lecturas que han venido haciendo. Entonces, ¿de qué está compuesta esta matriz? Esta matriz tiene en su primera columna un dato de identificación, es decir, a cada artículo que usted descarga le asigna un número, artículo 1, artículo 2, artículo 3 y así de manera consecutiva. Para el curso hemos pedido solo 10 artículos, pero recuerde, entre más artículos usted registre va a ser mucho más fácil para usted navegar por su tema. En la segunda columna vamos a ubicar el título de nuestra obra, del artículo que estamos leyendo. Luego de ello el autor, como lo vamos a citar, el año, el país, el campo. Identificar el campo implica ir y revisar la profesión que tiene el autor sobre mi tema. A su vez, vamos a indicar cuál es el tipo de fuente que estoy revisando. Es decir, si es un artículo de investigación o una tesis de pregrado o de posgrado. Luego en la fuente voy a ubicar el link del cual yo lo descargué. Seguido de los datos de identificación me encuentro con los componentes del artículo. Los componentes del artículo, entonces encuentro los objetivos, la metodología y las técnicas, los referentes teórico-conceptuales y a su vez normativos, si es que existen, los hallazgos y las conclusiones. ¿Qué es lo que debo hacer? Registrar los objetivos que el autor me indica. Algunas veces unos de estos elementos no son tan claros o no son tan evidentes, razón por la cual tengo que leer y en el mismo artículo tratar de extraerlos. Debo procurar a la hora de ubicar en mi matriz que se relacionen, es decir, los objetivos. Si yo dije que voy a revisar las características del proceso de formación en investigación, pues mis hallazgos deben ser sobre las características del proceso. Es decir, si el autor me dijo que iba a revisar cuáles son las implicaciones de las prácticas pedagógicas en ambientes virtuales, pues acá en los hallazgos voy a ubicar específicamente lo que el autor me habla de esas implicaciones y a su vez en las conclusiones. En la metodología debo referir si es de tipo quali o quanti y si se habla de algunas técnicas o instrumentos. En los referentes teórico-conceptuales listar los conceptos y los autores más citados y a su vez en los referentes normativos. Si acuden siempre a citar una ley, pues ubicaré esta ley acá de este artículo. Y para finalizar tengo las observaciones. En las observaciones, más allá de decir si es interesante o no el artículo, yo recomiendo que indique cuáles son las dimensiones sobre las cuales el autor analizó el tema. Vamos a ver un ejemplo para el diligenciamiento. Acá tenemos entonces la matriz diligenciada. Entonces, ¿yo qué ubiqué? A1, pues es el número que le asigné. En esta parte del título, como me aparecía, Sociedad de la Información y el Conocimiento. Acá puse el autor como lo voy a citar, Crowley, Adele. El año de publicación, ¿de dónde saqué estos datos? De acá en la parte superior de mi artículo, ¿sí? Me va diciendo los datos de identificación. El país es de Argentina. Para diligenciar el campo, este dato generalmente no me lo da mi artículo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir y mirar en internet quién es Delia Crowley. Entonces voy a ubicar acá Delia Crowley Drueta, es esta profesora,
y me va a decir acá que es investigadora en comunicaciones y estudios latinoamericanos. Entonces acá en el campo no voy a poner comunicadora social, sino voy a poner es la profesión. ¿Cuál es la profesión? Comunicación social. Si es psicóloga, pues pongo psicología. Si es trabajador social, pues pongo trabajo social. ¿Claro? Entonces, luego acá en el tipo, pues indico que es un artículo resultado de investigación. En la fuente voy a copiar y pegar mi link. Entonces, para el artículo, copio y pego el link de donde puedo extraer el artículo. Aquí ubico los objetivos. Entonces, miren que en los objetivos yo copié y pegué lo que la autora dice. Esto es de copiar y pegar. Por ahora no hay que crear mayor cosa. Entonces, pero sí hay que estar atentos sobre qué se va a poner y qué no. Entonces ella me dice que va a reflexionar acerca de la existencia de este tipo de sociedad, así como las características en la construcción de un país como México, con acceso desigual y limitado a las nuevas tecnologías. En el documento la autora no tiene un segmento que diga metodología, pero con la lectura yo puedo darme cuenta que el método que ella ha utilizado es de tipo cualitativo. En lo teórico conceptual es que haciendo una revisión me doy cuenta que ella define TIC y lo hace a partir de Castells y estos dos autores adicionales. Entonces lo que hago es que lo ubico y ubico los autores. Entonces, en los hallazgos voy a tener en cuenta ubicar que si el autor me dijo acá que iba a reflexionar sobre las características, pues acá en los hallazgos voy a ubicar las características y a su vez en las conclusiones voy a referir lo que el autor me dijo de esas características. Ahora me regreso un poco a lo normativo. Esto normativo quiere decir que si el autor cita alguna ley, norma o demás, lo voy a ubicar en esta parte. Estas son las fuentes institucionales. Y en las observaciones, pues como les decía, voy a ubicar las dimensiones sobre las cuales el autor estudia. Entonces, esta persona estudia la sociedad de la información y el conocimiento y estudia las características de acceso y las limitaciones. ¿Esto para qué me sirve? Para que después yo pueda revisar si puedo construir con ellos objetivos específicos, revisar tendencias sobre mi tema, ¿sí? Entonces esta es la ficha, ojalá se animen a realizar el diligenciamiento. Ahora, en mi hoja 2, ¿qué voy a ubicar? Voy a ubicar el identificador del artículo, el campo desde el cual se escribe este mismo y voy a empezar a poner las definiciones que realiza el autor. Entonces, si el autor había dicho que había definido TIC, pues copio y pego la definición que ella tiene. Si la definición es propia, es decir, ella no cita a nadie, entonces después de las comillas ubico la página. Si ella tiene otra definición sobre TIC y es basada en un autor, entonces la ubico en la siguiente columna, copio y pego la definición, digo quién es el autor, qué página del autor, referencia el artículo que estoy revisando y la página del artículo en el que se encuentra. Así, de esta manera, voy diligenciando cuantas veces aparezca este u otros conceptos, los voy ubicando en esta tabla. Entre mejor me quede diligenciada esta tabla, me va a ayudar para la construcción del referente teórico conceptual. Asimismo, me permite identificar tendencias en autores y conceptos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad.